Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Quien te saluda en este día es tu amado hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. A través de este sistema queremos llegar con la palabra de Dios a tu corazón. Hoy es martes y como cada martes vamos a compartir lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón con todos aquellos que hoy necesitan de su palabra. Te invito a que abras la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 21 al 24 en esta oportunidad. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Démosle gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su preciosa porción de este día que nos da y nos permite a través del Espíritu Santo guiarnos para exponer, exhortar, predicar, reflexionar sobre su palabra. Gracias, Señor, porque una vez más somos instrumento en tus manos. Ayúdanos, Señor, para que de nuestro corazón salga todo lo que tú has puesto para cada uno de aquellos que hoy lo necesitan. Gracias, Señor. A esta hora te pedimos gracias y gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que seamos guiados a través de tu Santo Espíritu. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados amigos, amados hermanos en Cristo, una vez más, ya estamos con la palabra de nuestro Señor en nuestro corazón. Hemos leído Juan 14 del 21 al 24. Le he puesto como título Discípulos de Cristo. Jesús se propone igualmente que continuará amándolos y se manifestará a ellos. ¿Quiénes son los que verdaderamente aman a Jesús? Una buena pregunta para este día, con una respuesta bíblica que nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esto lo dice no solo a sus discípulos, amados hermanos y amigos, que se hallaban ahí presentes, sino también a los que habían de creer en él por medio de la palabra de ellos. Recordemos que los discípulos de Jesús son los encargados de llevar la palabra de Dios a cada uno de los corazones, a cada uno de aquellos que hoy sienten esa necesidad de recibirla.
Juan capítulo 17, versículo 20. El deber de los que reclaman para sí el privilegio de ser discípulos de Dios, aquellos que proclamamos llamarnos discípulos de Cristo, o aquellos que se hacen llamar discípulos de Cristo, al tener los mandamientos de Cristo y de guardarlos. Y no solamente han de guardarlo, mejor dicho, sería la palabra. No es que lo guarden solamente en su cabecita. Es menester que todos los guarden en su corazón. Salmo 119, versículo 11. Y los reflejen en su conducta. La dignidad de los que cumplen con este deber de discípulos de Cristo no son más dignos por tener mayor talento. No, ni por saber hablar de Él con más elocuencia, ni por dar para su causa mayores sumas de dinero, sino por guardar los mandamientos. La prueba más segura de nuestro amor a Jesucristo es la obediencia y las normas de Jesucristo, no lo que yo quiero implantar, sino las normas de Jesucristo. El galardón que Cristo nos otorga en recompensa del amor que le tengamos. Disfrutarán más y más del amor del Padre Celestial. La palabra dice: el que me ama será amado por mi Padre. Palabra reconfortante para nuestros corazones. Palabra reconfortante para los discípulos. Nosotros no debemos amar a Dios, sino es por el amor que Él nos ha manifestado primero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, 10 y 19. Y por habernos dado de su Espíritu, hermanos en Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y Primera de Juan capítulo 4, versículo 13. Por medio del cual podemos corresponder con el amor que es el fruto primogénito del Espíritu. Gálatas 5:22. Dios nos ama y nos hace saber que nos ama. Si amamos al Hijo, el Padre nos amará también a nosotros, ya que Él ama infinitamente a su Hijo. Dice un refrán: los amigos de mis amigos son también mis amigos. Cuando dos corazones son atraídos por un mismo tesoro, Mateo capítulo 6, versículo 21, en ese tesoro se encuentra compenetrado y fundido, porque el bien amado tiene a sí mismo al amante. Disfrutan igualmente del amor de Jesús. Es ahí que los discípulos de Cristo disfrutarán igualmente del amor de Jesús. Y dice su palabra: yo le amaré. Dios ama como Padre al que ama a Jesucristo. Jesucristo pues ama como a hermano al que le ama a Él. Romanos capítulo 8, versículo 29. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Sí, eres el primogénito. Nos amó y se entregó por nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
cuando éramos sus enemigos. Romanos 5, versículos 6, 8 y 10. ¿Cómo no nos amará en correspondencia sobreabundante cuando somos ya sus amigos? Juan capítulo 15, versículo 14. Hermanos, amigos, en la naturaleza divina no hay perfección que más brille que el amor, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Hacer esta la única definición de Dios que es repetida en el Nuevo Testamento, podemos intuir que equivale a su repetida autodefinición de misericordioso. Podemos dar una lista de versículos bíblicos en esta oportunidad de demostrar la misericordia de Dios con esta humanidad. En la empresa que el Hijo de Dios tomó a pecho para llevarla a cabo a favor nuestro, nada brilla a sí mismo tanto como el amor que nos tuvo y nos tiene, en virtud del cual se entregó por nosotros. No lo olvidemos que el amor de Cristo está en tu vida. El amor de Cristo está a la puerta y Él te llama. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Cristo se despide ahora de sus discípulos, pero promete continuar amándolos. Se marcha físicamente de su presencia, pero se los lleva en el corazón, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Disfrutarán finalmente de la manifestación de Jesús y me manifestaré a Él. Esta manifestación, queridos hermanos y amigos de este día, esta manifestación de Jesús a sus fieles discípulos se lleva a cabo mediante la palabra y el Espíritu y es una realidad en la vida del creyente. Es una realidad y una seguridad. Es un gozo eterno, algo que está dentro de cada uno de aquellos discípulos de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 26, Juan 16, 13, 14, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 al 7, de forma que pueden decir como el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder, y fui librado de la boca de los leones. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 17 al 18. Si Jesús es nuestro pastor, versículo Juan capítulo 10, versículo 14, nada nos faltará. Salmo 23, 1. Comparémoslos con Juan 10, versículo 9 y Apocalipsis 3, 20. La reacción, diríamos, que provoca esta frase de Jesús: y me manifestaré a Él. Uno de los discípulos, de los 11 ahora presentes, expresó su sorpresa ante esta declaración. Jesús respondió la pregunta a Judas. Judas, no el Iscariote,
2 discípulos de Jesús llevaban este nombre. Judas, hermano de Jacob el menor. Lucas capítulo 6, versículo 16 y Hechos capítulo 1, versículo 13. Al responder esta pregunta, Jesús y amplía la idea expresada en los versículos de Juan 14, del 16 al 21, a la vez que deja bien claro que la manifestación que va a llevar a cabo es de orden espiritual, interior por medio de la morada de la trina deidad del creyente. Solo los que aman a Jesús y guarden su palabra, no el mundo perverso, puede disfrutar de tal privilegio y dignidad. Versículos 23 y 24. Así que explica con mayor claridad las condiciones para disfrutar de las promesas del Espíritu Santo. Amarle y guardar sus mandamientos. El amor es la raíz de la que brota el fruto de la obediencia, amados hermanos en Cristo. No se ama por obediencia, sino que se obedece por amor. Discípulo de Cristo. La obediencia demuestra el amor que tú tienes hacia el Señor, hacia tu Creador. Siempre que en el corazón de una persona hay sinceridad y amor a Cristo, habrá en su vida una obediencia rendida a las normas de Cristo. El que me ama guardará mi palabra. Versículo 23. Con amor el deber se hace fácil. Los mandamientos de Cristo no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Es decir, pesado, porque el amor pone alas en el corazón. El yugo se hace cómodo y la carga se hace ligera. Mateo capítulo 11, versículo 30. Durante un largo desfile, una niña de 8 años sostenía en los brazos a su hermanito de 2 años. Un señor que estaba a su lado le dijo después de un largo rato: ¿no te pesa? Ella respondió con toda naturaleza: que va, si es mi hermanito. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas reflexiones, por estas cosas que suceden en la vida. Y en la boca de los niños está tu palabra. Aleluya. Gracias por abrir los entendimientos a esta hora espirituales de tu discípulo, que están atentos a tu palabra, están atentos a tu exhortación, están atentos a esta reflexión que cambiará nuestra manera de ser de hoy en adelante. El cambio al que no ama, todo le rodea, le pesa y le incomoda. Hay personas que no tienen amor en su vida. Hay personas que viven amargadas, que viven en sufrimientos del alma. Es porque no han conocido el amor de Dios, porque no han dejado que su palabra entre a su corazón. Quizás la escuchan diariamente, la escuchan semanalmente, quizás la escuchan por compromiso
o por casualidades, como dicen, pero no abren la puerta de su corazón. Por eso prosigue el Señor diciendo: el que no me ama, no guarda mi palabra. Esa es la razón, porque hay muchos corazones en este mundo que no aman a Jesús, porque no guardan la palabra. Así como el deber de hacer ligero cuando fluye de la fuente de un amor agradecido, así también se hace así se hace pesado, mejor dicho, cuando no hay fe. Qué difícil vivir sin Dios. Qué difícil vivir sin fe. Escuché un testimonio de un hombre famosísimo de aquí de Suecia. Uno de los primeros a través de la televisión, animadores, que estaba esperando la muerte porque tenía cáncer, porque tiene cáncer, porque todavía no he encontrado en las páginas que ha fallecido o las noticias. Esto fue un testimonio hace poquito, pero no creía en Dios, no tenía fe. Todo lo que hizo, lo hizo humanamente. Y hasta el día de hoy no le ha dado tiempo para que la palabra de Dios entre en su vida. No hay fe. Y no tienen fe en la palabra de Cristo, ni amor a las normas de Cristo. El amor está conectado con la libertad, pero no con el libertinaje. Gálatas capítulo 5, versículo 13. El pecado con la esclavitud. Juan capítulo 8, versículo 34. Y no hay cadena tan fuerte y pesada como la de los vicios. ¿Y por qué ha de tener Cristo morada en quienes le son extraños, podríamos decir? También explica con mayor amplitud la promesa: el que me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará. Versículo 23. Pero ahora añade: y vendremos a Él y haremos morada. La importancia de esta declaración de Jesús no puede enfatizarse nunca tanto como se merece, pues indica no solo la inhabilitación de la trina deidad del creyente, sino la participación de éste. Cristo no hace partícipe, es cierto grado y a nivel creado, en las mismas relaciones intratrinitarias de la deidad. Judas, como todo el mundo podría haber expresado, se asombraba de que Jesús fuese a manifestarse a ellos y no al mundo. Jesús ahora le dice que no solo Él, sino también el Padre y el Espíritu Santo, versículo 17, se manifestarán a ellos y harán en ellos su morada. El Dios uno y trino no solo ama a sus discípulos de Cristo, sino que habitará en ellos como su propia morada, no como un huésped que recibe temporalmente en una pensión, sino como un inquilino que tiene allí su domicilio y permanente.
Pero hay algo más, amados hermanos. Hay algo más del verbo cenizo, que es en griego, que indica un hospedaje transitorio en Hechos capítulo 10, versículo 6. El griego tiene 4 verbos: habitar, 4 verbos. El primero, pararoikeo. El segundo, oikeo. El tercero, kataoikeo. El cuarto, meno, de donde se deriva el sustantivo mone, se lee en español con acento en la E, morada, de los versículos 2 y 23. Permanece en un lugar y mantener comunión íntima con el habitante de la morada. Basta con leer el capítulo 15 con la insistente repetición de este verbo desde el versículo 14 en adelante. Se ve claro que dicho verbo comporta una mutua inmenencia de influencia dinámica de amor recíproco, de comunión, de actividades como resultado de la comunión de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Por eso que el creyente, en la medida y en el grado que mantiene esa comunión con las personas divinas, no solo piensa, desea, siente, quiere, actúa a semejanza de Dios. Nótese el contraste, mejor dicho, con Isaías 55:8, sino que imita a las personas divinas en lo que éstas tiene de peculiar, pues lleva a engendrar a Cristo como lo hace el Padre. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Y comparémoslos con Mateo 12, 48 y Marcos 33 versículo 3. ¿Quién es mi madre? Buena pregunta. Llega a expresar inconcebiblemente el mensaje del Padre como el verbo. Comparémoslos con Juan capítulo 1 versículo 18, Juan 3, 34. Podríamos seguir añadiendo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, capítulo 8, versículo 38, capítulo 12, versículo 50, capítulo 14, versículo 10 y 24. Como el Paracleto ejerce el oficio de consolador. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7, donde se palpa esta imitación de Dios en 5 versículos, sale nada menos que 10 veces el verbo parakaleo, consolar, y el sustantivo paraklesis, consolación. Finalmente da una razón muy buena, tanto para estimularnos a observar la condición como para animarnos a depender de la promesa que acaba de hacer. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 24. El mismo sentido había hablado con frecuencia Jesucristo, nuestro Señor, en Juan 7:16,
además de los lugares citados anteriormente, el énfasis de nuestro deber se basa en el mandamiento de Cristo como nuestra norma. El énfasis de nuestra consuelo en la promesa de Cristo como nuestra garantía. El énfasis de nuestra seguridad en que las palabras de Cristo no las dice por su propia cuenta, sino que es palabra del Padre que le envió. Alábalo y glorifícalo en esta tarde, porque la palabra que hemos leído no es nuestra, sino como lo dijo Jesucristo, y está escrito, sino del Padre que me envió. La palabra que oíste no es mía, sino del Padre que me envió. Cada discípulo de Cristo, cada discípulo del Señor debe someterse a la obediencia, debe someterse a lo que es realmente la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda. No olvidemos de reflejar nuestra conducta en este mundo perverso, en este mundo lleno de soborno, en este mundo lleno de maldad. Donde tú estás y donde tú estés, tienes que ser luz en las tinieblas. Tienes, mejor dicho, que llevar esta palabra que nos enseñó, esta palabra que nos promete, y no solamente los promete, sino los compromete, porque Jesús nos sigue amando y Él se sigue manifestando en lo suyo. ¿Quiénes son los que verdaderamente aman a Jesucristo? Son los que reciben revelación de la palabra de Dios del cielo. Son aquellos discípulos, como dice su palabra, que van detrás de aquella oveja perdida, de aquella oveja descarriada, de aquella oveja que se quedó atrás. Aquellos discípulos de Cristo en el siglo XXI debemos ser seguidores de Cristo, imitadores de sus discípulos, dando a conocer las buenas nuevas de salvación. En esta oportunidad, hermano en Cristo, para poder concluir el mensaje, la exhortación, la reflexión que el Señor ha puesto dentro de mi corazón, y por la pura gracia de Dios, hoy la hemos podido poner a disposición de todos aquellos que necesitan la palabra de cambio, que necesitan conocer la Sagrada Escritura, necesitan conocer que el original del Nuevo Testamento está escrito en griego y que a veces podemos confundirnos y necesitamos una buena aclaración. Y por la pura gracia del Señor que nos has dado, le decimos: Padre Celestial, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, que nos diste a esta hora para poder reunir a todos aquellos que necesitan de tu palabra. Ayúdalos, Señor, para que ellos también puedan abrir su corazón para recibir tus mandamientos y guardarlos, Señor, para que sigan viviendo en la obediencia,
bajo tu dirección. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Aleluya. Una vez más hemos llegado al término de este día con la palabra que el Señor ha puesto dentro de mi corazón y la he podido compartir. Te dejo abierta la invitación para el jueves, vamos a ver el calendario, 14, jueves 14 de mayo, para el programa Orando por el Prójimo. Puedes enviar tu petición a www.doblandorodillas.com. Allí encontrarás un formulario donde puedes escribir en forma privada o pública. Es tu decisión y aquí estaremos orando y a través de cada punto, de cada país que están los intercesores, intercedemos delante de Dios por tu petición. La invitación ya está hecha. Te invita el ministerio de oración doblando rodillas. Amén. Y otra más es el 20 de mayo estaremos 12 horas de oración y ayuno con la República del Salvador, unido a través del internet, comenzando en el horario de Centroamérica. Daremos el vamos desde Suecia para orar por nuestros hermanos salvadoreños. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.